las personas que ya estaban listas para ingresar a esta nueva sesión de Coffee Talk. Para nosotros es un gusto tenerlos en esta sala, en esta asistencia. Estamos vía Zoom en vivo en este momento, también estamos vía LinkedIn en vivo, ya se van uniendo también en la transmisión en LinkedIn que tenemos activa en este momento, y les agradecemos por estar muy pendientes y asistir a esta nueva sesión de Coffee Talk, hoy con dos invitados de maravilla, dos invitados de lujo, que nos da mucha alegría hoy poder compartir estas experiencias y tener esta charla con nosotros, y bajo el título, desde luego, Firma electrónica y automatización de contratos para el éxito empresarial. Algunos mensajes previos a que demos el paso a nuestros invitados. Como es habitual, saben que tenemos nuestras salas VIP. La sala VIP, pues, la tenemos dividida en dos países. Una sala para los asistentes que hoy están en México y otra sala para nuestros asistentes de Colombia, Chile, Perú, Ecuador, en donde vamos a estar en la sala de México junto con nuestros invitados, y en la sala de Colombia, Chile, Ecuador, Perú con uno de nuestros consultores, para responder al detalle todas las dudas que ustedes puedan tener, todas las preguntas que quizás durante la sesión pues necesitamos entrar en mayor detalle, y allí es perfecto para poderles abrir las cámaras, abrir los micrófonos y poder conversar con ustedes. También tenemos la sección de preguntas y respuestas para que ustedes nos vayan dejando a medida que vamos conversando sus preguntas, sus dudas, y las podamos también ir respondiendo en vivo. Bueno, muy bien, sin más preámbulo y dándoles la bienvenida, pasamos a conocer hoy a nuestros invitados y a darle la bienvenida también a José Manuel. Muchísimas gracias, Andrés. José Manuel, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Y bueno, saludamos a nuestros invitados desde PRB KFC México, Michelle Castañeda y Ulises Vázquez. Michelle, Ulises, un gusto tenerlos con nosotros. Igualmente, Andrés, un gusto. Buen día a todos. Buen día, un gusto acompañarlos. Bueno, los dejo para que ustedes puedan conversar nuevamente. Ya saben, a todos nuestros asistentes, vamos a entrar directamente en la conversación. Vamos a estar atentos a sus preguntas y las vamos a estar respondiendo en vivo. José Manuel, quedamos contigo. Muchísimas gracias, Carlos, Andrés. Nuevamente es un gusto poder participar de un Coffee Talk. Aquí tengo mi café, no sé si se alcanza a ver bien, para poder hablar justamente de la firma electrónica y automatización de contratos para el éxito empresarial. Me sumo a los agradecimientos de Carlos, Andrés, a Michelle, Senior Legal Manager en PRB, a Ulises, Corporate Lawyer, ambos grandes abogados que están obviamente siendo líderes obviamente en lo que es automatización, digitalización, firma electrónica de contratos. Vamos a hablar mucho de estos temas y bueno, para mí es nuevamente un placer poder conversar con ustedes. Y lo primero que quisiera que la audiencia supiera justamente es de la empresa que nos acompaña hoy día, obviamente de los profesionales que nos mencionaba recién, pero primero que todo acerca de Premium Restaurant Brands, de esta gran empresa mexicana que tiene bastantes cosas que contarnos hoy día, ¿ya? Entonces, primero que todo, dejo la pregunta a Michelle. Michelle, cuéntanos sobre PRB, su principal diferencial en el mercado, todo lo que te parezca, o también Ulises, lo que quieras decir sobre Premium Restaurant Brands. Encantado de escuchar un poco sobre la compañía y sobre eso también ir conversando. Igualmente encantada, José Manuel. Pues les platico un poquito de Premium Restaurant Brands. Es una empresa mexicana, como decía, que pues realmente tiene la operación como franquicia maestra de Kentucky Fried Chicken en México. Opera restaurantes de manera directa y opera restaurantes también a través de un sistema de sus franquicias. Y al día de hoy son más de 450 restaurantes en toda la República Mexicana. Entonces, la operación es bastante grande en México. Y es una empresa que se caracteriza también por ser súper dinámica y busca estar siempre a la vanguardia en los productos y en los servicios y en la forma en la que opera estos restaurantes para pues, consolidarse como una de las marcas favoritas en México. Espectacular, Michelle, muchas gracias por eso. Y le aprovecho a hacer una pregunta sobre eso, dado que también vamos a hablar hoy día de contratos y de procesos, obviamente de automatización, firma electrónica. La contratación más común en Premium Restaurant Brands, ¿a qué corresponde? ¿Qué tipo de contratos normalmente ustedes realizan como compañía? Pues mira, es súper diverso. O sea, tenemos contratos con muchísimos proveedores, contratos de prestaciones de servicios, compraventas, contratos de franquicia, evidentemente, contratos de arrendamiento. Hay proyectos grandes de desarrollo en la marca, de expansiones, de remodelaciones. Entonces, también toda el área inmobiliaria es bastante fuerte.
Ulises también les podrá platicar, él nos apoya con toda la parte de pues, contratos en general, ¿no? Contratos con proveedores clave y contratos que también pues, son el día a día de la marcha del negocio. Temas de revisiones de materiales publicitarios y demás, también con esto nos apoya Ulises. Perfecto, y ustedes también, entiendo, PRB en México tiene más de 10.000 personas ya como compañía. O corrígeme si estoy en lo correcto en ese número exactamente, pero tienen también una gran cadena de contratación laboral. Eso no lo ve el área de recursos humanos, puntualmente. Sí, también ahí intervenimos, José Manuel, en el tema, desde luego, de la contratación laboral. En efecto, somos una empresa que está cerca de los 10,000 colaboradores en todo México. Entonces, pues eso implica también un control contractual bien preciso, desde la propia cadena de suministro hasta el tema laboral, desde luego. Clarísimo. Muchas gracias por eso. Es un gran comentario para ir conectando también la compañía. Felicitaciones por todo lo que obviamente es PRB ahora y su rol. Y ahora me encantaría preguntarles un poco, tanto a ti, Michelle, como Ulises, para que la audiencia lo sepa. ¿Cuál es el rol que ustedes tienen dentro del área legal de la compañía? ¿Cómo ustedes obviamente gestionan contratos y todo lo que hacen hoy día en el día a día en el departamento legal de PRB? Sí, como les platicaba, el tema de contratos súper variables, ¿no? Contratos incluso innominados, de repente hay algunos otros documentos que no son necesariamente contratos y que pues necesitamos ser bien ágiles, ¿no? Nuestro rol principal es justo ser ese asesor o que otras áreas internas de Premium aquí en la empresa que se acerquen con nosotros para acompañarlos en la mejor forma de llevar a cabo sus proyectos o de cubrir de las necesidades que tienen en sus áreas también. Entonces creo que nuestro rol principal es eso, ser asesores de confianza de todas las áreas de Premium y ser también pues abogados proactivos y que también estemos a la vanguardia como busca hacer KFC. Clarísimo. ¿Tú, Ulises, quisieras decir algo ahí? Sí, justo como lo comentaba Michelle, pues nuestro rol es ser facilitadores, habilitadores de todo este negocio. Pues yo, bajo el liderazgo de Michelle, participamos ahí. Justamente los contratos no se pueden quedar afuera, son uno de las partes fundamentales y el corazón del negocio en el tema jurídico. Entonces, pues ahí es donde yo participo también, insisto, bajo el liderazgo de Michelle. Veo diferentes contratos varios, también el tema publicitario cae en mí, y este asunto que nos estamos viendo hoy, que estamos platicando, el tema de plataformas tecnológicas y la digitalización, también cae conmigo. Clarísimo, y ahí le agregaría también una palabra clave que hemos visto en los departamentos legales que lideran Latinoamérica, el concepto de aceleradores. Ustedes también están siendo aceleradores, no solo facilitadores, porque justamente los departamentos legales que se están digitalizando, que están automatizando sus procesos, que tienen control, finalmente son, como nos decían en el último Coffee Talk, uno de los gerentes legales de una empresa de alimentos muy conocida en Colombia. Ellos están siendo business players más que business partners. O sea, ahí eso es súper interesante. Me gustaría también que a medida que conversemos vayamos profundizando en ese facilitamiento y en esa aceleración de negocios. Y bueno, un poco antes de ya entrar a los desafíos puntualmente que están viviendo a nivel de departamento legal, automatización, facilitamiento, me encantaría escucharlo en cómo han sido las políticas de la compañía, de KFC, de PRB, sobre modernizarla con la organización, sobre digitalizar los procesos, sobre obviamente automatizar toda la operación, todo lo que sea posible. ¿Cuál es la política que tienen en la compañía para luego, sobre esa marcha, ir entrando en cómo la gerencia legal también está abordando estos temas? Mira, realmente tenemos la visión de ser lo más cercanos posibles a la operación y a todo el equipo de Premium para darles una asesoría legal integral. El principal desafío, sinceramente, fue que, pues como legal o como abogados de México, nos perciben muy alejados de temas tecnológicos, ¿no? Y de temas digitales, incluso nuestros procesos solían ser bastante pues alejados de todas estas herramientas. Y otro desafío creo que también ha sido temas culturales, ¿no? De repente existe cierta desconfianza a migrar de firma de contratos en papel, ¿no? Donde lo estás viendo ahí que está firmado, que existe y que lo tienes en tus manos, a de repente no poder verlo y tenerlo digitalizado. Entonces ese también fue uno de los desafíos, ese cambio cultural o esa resistencia hacia la migración de procesos digitales.
Perfecto. Y ahí, ¿cómo han visto a la empresa en general, un poco más allá también de la gerencia legal, en empujar estos desafíos de modernización? En general, ¿cómo son las políticas de compañía? ¿Cómo lo han visto desde esa perspectiva? Desde el punto de vista de la empresa, somos una empresa que se moderniza y buscamos la modernización de cara al consumidor, ¿no? Que ahí es donde está el núcleo de nuestro negocio, de la operación, y justamente al estar inmersos en modernización, en una dinámica que es muy, muy rápida en la industria en general, pues los equipos legales no se pueden quedar fuera, ¿no? Entonces debemos de entrar también ahí. Clarísimo. Y bueno, y en ese contexto, Michelle lo explicó muy bien. El contrato no puede ser manual, tiene que acelerar el negocio, lo mismo lo acabas de decir tú, Ulises. O sea, todo este proceso tiene que ser óptimo. ¿Cómo vieron ustedes los principales desafíos de la gerencia legal de PRB para poder subirse a esta nueva era de la automatización, la firma electrónica, donde ustedes ya eran unos aceleradores de este proceso? Me encantaría ir escuchando desde el origen cómo la necesidad se va llevando, ustedes detectan la necesidad imperiosa de moverse en esto y cuáles pasan a ser las distintas prioridades con las que ustedes van abordando esta situación. Realmente fue ir empezando como poco a poco y por etapas, ¿no? Porque quizás procesos que no son tan complejos y que ya se tenía mucho tiempo trabajando con ese proceso sencillo, irlo digitalizando. Entonces, de poquito en poquito íbamos subiendo diferentes tipos de solicitudes de contrato y diferentes procesos a esta plataforma digital con WebDocs, y en la medida en la que se vieron resultados y favorables y mejoras en tiempo y en comunicación, que permitió también una mejor colaboración interárea, pues esos procesos o contratos sencillos, ¿no? Por denominarlos de alguna manera, pudieron migrar de manera rápida a firmas electrónicas, ¿no? Creo que eso nos puede platicar un poquito más también Ulises. Y que justo, José Manuel, de esos desafíos que se fueron dando y la estrategia que platicaba Michelle de cómo fuimos atacando eso, pues realmente todo el equipo participó, todo el equipo legal de Premium, en identificar estos desafíos que de verdad son bien importantes y que yo creo que muchísimas gerencias, direcciones legales en el mundo los tienen, como es el volumen de contratos, que es, o sea, a veces hasta una locura controlar tanto, ¿no? La expansión, las empresas pues tienen que expandir, tienen que crecer, es su naturaleza. Entonces era como que esos desafíos, que justamente es como decía Michelle, ahí es donde nos metemos a identificar esos procesos que podemos ir digitalizando y demás, con una puerta bien clara de saber qué es lo más sencillo y cómo vamos permeando en el resto de procesos contractuales. Y creo que de desafíos, regresando un poquito, el tema de seguridad de la información, de la agilidad, de la propia certeza jurídica, creo que fueron de los principales puntos que abren ahora sí este primer punto que vemos aquí, que es el de la firma electrónica, ¿no? Completamente. Y ahí, tú, Carlos, quisieras decir algo. Sí, José Manuel, Michelle, Ulises, tenemos una pregunta, bueno, tenemos 3 preguntas realmente de Guillermo Sánchez, pero yo creo que es importante conectar la última pregunta que nos hace Guillermo con el punto que tú acabas de mencionar, Ulises, de firma electrónica. Y él nos dice, ¿existen niveles de calidad o seguridad en las diferentes ofertas de firmas electrónicas? ¿Cómo elegir una firma electrónica? Y creo que Ulises y Michelle, ustedes hicieron esta evaluación, es perfecto para responderle a Guillermo. Justo cuando empezamos con el análisis de esta necesidad, encontrándonos estos desafíos, y me voy a adelantar a un puntito. La puerta de entrada a la digitalización para nosotros fue la firma electrónica. Y estas preguntas que hace Guillermo nos las hicimos igual. Y la respuesta sería, la respuesta directa es, en efecto, hay diferentes tipos de seguridad que ofrecen las firmas electrónicas. Eso ya más adelante igual José Manuel y Carlos les van a poder platicar qué es lo que ofrece WebDocs, pero es un abanico amplio que está en la legislación, eso es bien claro, porque a veces se encontraba con colegas que decían, oye, no, pero la firma electrónica, resistencia y demás, pero está en la legislación. A ver, está dentro en la legislación, son elementos incluso más seguros que la firma autógrafa, la física. Realmente la calidad de la seguridad de la información en una firma electrónica es mucho más grande que una firma autógrafa. Y desde luego que se ha tenido una buena experiencia. Igual más adelante les compartimos un dato que es bien clave sobre la firma electrónica y la digitalización de esos contratos.
Espectacular, y ahí aprovecho también de agregar que WebDocs en general ha sido súper profundo en analizar toda la legalidad. Hoy día tenemos como partners a los mejores abogados de cada país en Latinoamérica, especialmente en México. Trabajamos con Alfredo Reyes Craft, conocido por algunos como el padre de la firma electrónica, que justamente con él hemos dado nuestra propia firma electrónica. También proveemos servicios de firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada tiene una ventaja en México, y es que el archivo .serie.key que entrega el SAT permite que de manera gratuita, llamémosle, cualquier mexicano pueda firmar con firma avanzada usando el archivo .serie.key. Otra cosa buena ahí es que los mismos tribunales de justicia utilizan este tipo de firma para aprobar resoluciones, y eso, según también Alfredo, le ha permitido dar una tremenda credibilidad, porque una de las grandes preocupaciones de la agencia legal tiene que ver con el nivel probatorio, y eso, tanto en la firma electrónica simple de WebDocs, que tienen una constancia de conservación, como en la firma avanzada, existen todos los tipos de la legalidad en WebDocs que obviamente pueden abordar eso, ¿ya? Entonces yo aprovecho también de dar esa clarificación. Sigamos avanzando entonces hacia el segundo punto. No sé si tú, Carlos o Andrés, quisieras decir algo más o ya seguimos avanzando. Sí, de pronto el tema de firma electrónica salieron varias preguntas al tiempo. Quizás para concluir y seguir avanzando con los temas, nos preguntan cuál tipo de firma utilizan ustedes, Ulises, Michelle, en PRB KFC. Si simple, si avanzada. Contarle un poquito, algo de detalle a los asistentes. Utilizamos ambas realmente, y esto va más en un análisis de la agilidad del negocio. La firma electrónica avanzada, en efecto, pues es superior, pero también eso llega a demorar un poco más, o sea, cuestión de días quizá, y también la practicidad que a veces hay con los representantes de empresas, que se tenga un certificado y demás, pero realmente ambas son válidas, son lo suficientemente robustas. Utilizamos ambas, es más bien una visión de negocios a donde nos centramos. Y algo que está súper interesante es que justamente la plataforma nos permitió que nosotros tuviéramos un panorama bien claro y tuviéramos la elección de qué tipo de firma vamos a estar utilizando. Exactamente, y ahí agrego una cosa importante a nivel legal, que hay dos principios de firma electrónica muy relevantes: el principio de atribución y el principio de integridad, ¿ya? Normalmente se habla que es importante que la firma electrónica garantice primero el principio de atribución, que es conectar la relación del firmante con lo firmado, y que exista un proceso suficientemente trazable que garantice que un peritaje posterior pueda acreditar que el firmante es quien ha firmado. Hoy día WebDocs, en la firma simple, tiene un proceso que utiliza uno de los certificadores líderes mundiales, que es DigiCert, que genera toda esa trazabilidad para poder darle check a lo que se llama el proceso del principio de atribución. Pero adicionalmente, la legislación mexicana, que siendo súper objetivo, creo que es la más moderna de Latinoamérica, agrega también la NOM 151, que garantiza el principio de integridad, que el contrato sigue siendo el mismo que se firmó al momento en que se firmó. Y eso se logra con una constancia de conservación. Y la firma electrónica simple de WebDocs integra esa constancia de conservación. Por lo tanto, le da una tremenda capacidad probatoria a la firma simple, que a su vez es muy fácil de utilizar, ¿ya? O sea, es práctica, segura y obviamente fácil de usar, ¿ya? Y justamente eso conecta también con que, si fuera necesario, porque dado el bien jurídico comprometido, actualmente algún mandato legal, como podría ser el contrato de hipoteca en México, por ejemplo, que puede ser necesario el uso de la firma avanzada, justamente también se tiene eso. Pero efectivamente, como si Ulises, la flexibilidad está. Carlos, por favor. Sí, hay muchos más comentarios y muchas más preguntas acerca de la firma electrónica. Algunas las acabas de responder, José Manuel. A nuestros asistentes que acaban de hacernos más preguntas asociadas a firma electrónica, pues los invitamos a que estén con nosotros en la sala VIP. Allá seguramente vamos a poder entrar más al detalle y digamos, resolver con la minucia que requiere cada una de sus preguntas, porque pues digamos que también queremos contarles muchas más cosas de todo el proceso que ha vivido Ulises, Michelle y PRB en la digitalización de contratos. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, ya tenemos bastante claro lo que nos ha explicado muy bien Michelle y Ulises, que la firma electrónica fue el punto de partida. Resolver esto era necesario, la legalidad estaba resuelta, pero efectivamente el PRB tuvo una serie de otros desafíos. Entonces vamos avanzando punto al punto 2. Me encantaría preguntarte, Michelle, tú también lo mencionaste bastante, ¿cómo se hizo necesario este desafío de la estandarización y la eficiencia dentro de PRB? Sí, la verdad es que es algo en lo que todavía seguimos trabajando. Hay procesos de firmas de contratos que pueden llevar 3 días y algunos otros que te pueden llevar 6, 8 meses, ¿no? Entonces, también WebDocs nos ha permitido identificar ese tipo de diferencias o de
sí, de tiempos distintos en la firma de contratos, pero la idea es justo ser eficientes e identificar por qué en algunos contratos nos tardamos más que en otros, para identificar esos puntos de mejora, ¿no? Entonces, esta plataforma nos ha permitido también tener esa data para enfocarnos en atender esas oportunidades. Buenísimo. Y aquí tengo una pregunta porque el concepto de estandarización en general en el mundo del contrato pues, puede tener bastantes aristas. ¿Ya? El contrato, la estandarización, el contrato per se es hermano o gemelo, en mi opinión, de distintas estructuras. Ahí uno puede estandarizar un machote, como le dicen en México, el template de contrato, o eventualmente un proceso, o eventualmente o sea, tanto el proceso como el machote, como eventualmente una política de alertas, por ejemplo. Podrías tener un proceso estandarizado. ¿Qué es lo que más ustedes estandarizaron? ¿Y cómo eso les ha permitido generar otros valores, por ejemplo, en la calidad de lo que realizan? Partiendo de la estandarización de los procesos contractuales. Creo que eso fue bien importante, la estandarización de los procesos contractuales, porque como bien decía Michelle, de pronto encontramos algunos contratos que toman más tiempo, porque tienen mayor complejidad, algunos que son muy ágiles, pero si estandarizamos, para empezar, el proceso contractual, eso va a impactar en el propio contrato también. Si tu modelo de negocios está muy bien definido, tienes muy bien identificadas sus necesidades, tus preocupaciones, pues también vas a buscar una estandarización del propio documento que se celebra entre las partes, ¿no? Entonces, creo que desde el proceso contractual hemos visto una estandarización. Perfecto. ¿Tú, Michelle, quisieras decir algo sobre eso? Sí, en el tema de eficiencias, hay contratos que pueden ser muy sencillos, ¿no? Entonces, esos contratos los podemos tener estandarizados y seguir un mismo modelo, porque la verdad es que no me encanta utilizar la palabra de machote de contrato, pero sí podemos utilizar un mismo modelo de contrato para esos acuerdos que suelen ser mucho más sencillos. También la plataforma nos va a permitir automatizar ciertos procesos o anticipar la solicitud de ciertos requerimientos para hacer la firma de ese contrato sencillo todavía mucho más rápido y permitirle al abogado enfocarse en aquellos otros contratos que suelen ser más complejos, ¿no? Entonces, en este tema de estandarización y eficiencia, sinceramente con WebDocs hemos encontrado un gran colaborador también y aliado para mejorar en estos temas. Perfecto. Al final del día lo que es estandarizado permite obviamente escalar también, permite hacer más con menos y obviamente asegurar que lo que vamos a hablar en un rato más también, lo que tiene que ver con los reportes. O sea, cuando uno es capaz de asegurar ciertos pasos que se repiten de manera ordenada, uno luego puede entrar a analizar y a entender mejor lo que está ocurriendo. Bueno, hablemos un poco de la colaboración, porque también pasa que hemos hablado en otros webinars también de WebDocs, con ustedes también, que el contrato es un documento de negocios, no es un documento del equipo legal. ¿Ya? Eso es un paradigma que WebDocs ha empujado muchísimo, también como aliados de la World Commerce and Contracting, líderes mundiales de lo que es buenas prácticas de contratación en el mundo. Se habla mucho de que el contrato, por ejemplo, tiene el gran problema que le llaman en la World CC, the lack of fit for purpose, o la falta de conexión entre el propósito del contrato y el documento en sí. ¿Por qué? Porque muchas veces las áreas no se incorporan dentro de la co-creación del contrato, porque no tengo tiempo, porque el área legal tú tienes que sacarlo, esto es un documento legal, y yo no ayudo en nada. Y a veces pasa, porque termina pasando que el contrato no plasma lo que el negocio quiso generar. Entonces, cuando ya es el momento de administrar el negocio, tienden a existir conflictos, porque no, esto no fue lo que dijimos, esto no lo interpretó así, y de ahí podemos llegar hasta problemas de responsabilidad contractual o interpretaciones, lo que sea. Entonces, me encantaría entender cómo ustedes han logrado la colaboración, cómo esto los ha conectado a entender mejor lo que las otras áreas quieren. Tú hablaste, Michelle, hace un rato que ustedes son los asesores de confianza de las áreas. ¿Cómo se conecta esa colaboración para llegar a un contrato que sí sea capaz de plasmar ese propósito del negocio? Y realmente este tema de la colaboración en la elaboración de los contratos es clave, ¿no? Un contrato no puede estar totalmente separado de la realidad. Entonces, lo que siempre ocurre es que quien te solicita un contrato tiene un proyecto en mente o una necesidad por cubrir, ¿no? Y esa necesidad o proyecto se lo comparte al abogado y o sea, lo que entiende el abogado es lo que busca reflejar en un contrato.
y no necesariamente estas dos personas son quienes van a ejecutar o a encargarse de cumplir con el clausulado de este documento, ¿no? Entonces, esos malos entendidos o triangulación de comunicación nos lleva a incurrir en incumplimientos, en retrasos, en rescisiones de contratos, ¿no? Siempre en este equipo buscamos ser bien cercanos a las diferentes áreas de Premium para entender y asegurarnos de que nuestro contrato va a corresponder a lo que ellos nos solicitan. Se ha trabajado con el gran apoyo de Ulises en la generación de formatos de planillas de solicitudes de contratos, donde por área hemos logrado entender cuáles son como esas bases o esos puntos básicos que requerimos entender o que nos comparta nuestro compañero de, no sé, de sistemas, de finanzas, de bienes raíces, de cualquier otra área, porque nosotros no somos los técnicos en esa gestión que ellos tienen a cargo. Pero compartiéndonos esa información base, podemos al menos darnos una idea de la situación y complementar y aportar con pues lo que sí es nuestra área de expertise, ¿no? Llevarlos dentro de un marco legal a un buen término. Clarísimo. Y hace un par de semanas atrás, pocos días, sí, una semana atrás, la verdad, también con WebDocs estuvimos en un panel de un análisis de las gerencias legales post pandemia, donde se presentó una estadística muy interesante de cuáles eran las áreas con las que más colaboraba o tenía interacción las gerencias legales, donde a veces también se daba una cierta fricción. Se hablaba mucho que las áreas comerciales, las áreas de marketing, operaciones, eran las que más comúnmente el equipo legal tenía que lidiar. ¿Cómo se da en el caso de BRB eso? ¿Cuáles son las áreas más intensas en colaboración? ¿Dónde están la mayor cantidad, donde ustedes ven la mayor ganancia en esa colaboración y en esa interacción? Realmente, como decía Michelle al inicio, es bien variado José Manuel, identificar cuáles son las áreas. Sí podemos identificar como que aquellos heavy users que constantemente tienen esa necesidad por su propia naturaleza, por decir algo, el área de compras, ¿no? Pues prácticamente está haciendo negocios a diario. Las áreas de mercadotecnia, pues también. Las áreas de tecnologías, de sistemas, pues también están haciendo negocios al ser una empresa que digitalizamos de cara al consumidor como primera línea, ¿no? Porque, insisto, es nuestro núcleo de negocio, pero realmente la colaboración ha sido con todas las áreas, una sinergia bien importante, porque retomando lo que decías, José Manuel, no somos solo los partners, somos también ya jugadores estratégicos, donde acompañamos, donde nosotros mismos estamos teniendo un acompañamiento de las otras áreas para tener esa sinergia y al final de cuentas eso se traduzca en un contrato, en un respaldo documental, que pues es el corazón de ese negocio, ¿no? Clarísimo. Y bueno, eso es todo lo que estaban diciendo. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de la firma electrónica, como lo crítico que fue la legalidad, la aceleración. Hablamos de la estandarización, de tener controlados los modelos de contrato, los procesos, todo súper eficiente, con fuerte colaboración, que es lo que estamos viendo ahora. Hablemos un poco ahora de la reportería, porque todo finalmente se hace súper necesario medir, entender los números de lo que se está haciendo, cómo yo, dado que comprendo lo que está pasando, comprendo mis cuellos de botella, comprendo mi carga de trabajo, comprendo una serie de otros indicadores que podemos conversar, ¿cómo ustedes han podido con reportería entender distintas situaciones y cuáles son las ganancias que están teniendo hoy? Este es un punto bien interesante. Como bien lo mencionas, hay que medirnos, necesariamente hay que medirnos para saber dónde estamos y también cómo mejorar, ¿no? Identificando puntos claves. En esto, tal cual como lo dice este slide, hay que hacer un doble clic en la reportería, hay que centrarnos en ese tema de reportería. Nosotros con la reportería analizamos data y metadata propiamente que se va ingresando a la plataforma y que eso pues está reflejando el tema contractual, el tema del negocio, en donde esos elementos que son bien claves, de verdad hacemos ya un análisis bien integral de la data, tomamos decisiones basadas en esos datos, ¿no? En esos datos que son precisos, podemos identificar aquellos procesos contractuales, aquellos contratos susaccionables, el control del proceso en sí mismo, cómo debe de fluir para garantizar que la operación es continua, que no hay una interrupción en la cadena de suministro, que nuestra operación está funcionando del cara a nuestros consumidores, a nuestros invitados en los restaurantes, que funcione bien, ¿no? Y las cargas y distribuciones de trabajos también en el equipo, regresando a los puntos anteriores, la eficiencia. Entonces, con la data también podemos identificar la eficiencia, en dónde debemos de apretar un poco más, en dónde estamos muy bien, pero seguimos mejorando, y pues al final eso se traduce en la gestión y en la eficiencia del negocio.
Perfecto. Y tú, Michelle, ¿quisieras comentar algo aquí? Realmente con esta reportería incluso hemos podido identificar con diferentes áreas cuál sería el mejor momento para contratar determinados servicios, ¿no? Entonces, también es un tema como de administración de toda la gestión interna de la empresa, ¿no? Del corporativo en específico. Clarísimo, muy bueno. Y yo también agrego que, tal como lo que están planteando, hay todo lo que también ha mencionado Ulises, tú, Michelle, se traduce en tiempos también, controlar cuán rápido es. O sea, finalmente un contrato comercial, cuando es más rápido, finalmente lo que se logra es tener quizás ingresos más rápidos, o eventualmente en el caso de PRD, que quizás no tienen un contrato comercial de cierre de ventas directamente, sino que el hecho de poder generar ese arriendo más rápido o contratar más rápido ese proveedor que te va a disponibilizar la sucursal o tener más rápido al personal, todo ese tipo de cosas que le dan velocidad, finalmente aceleran el negocio. Y la gracia es que los reportes permiten visualizar esos tiempos. Eso es súper importante, el tiempo. Ustedes mencionaron la carga de trabajo. Es muy relevante entender no solo si los abogados de mi equipo finalmente están inundados en trabajo, que es súper importante poder, obviamente, porque eso puede dar distintas ideas. Quizás hay que automatizar más, o eventualmente vamos a necesitar más equipo, o eventualmente puede pasar otra cosa que es muy interesante, que se conecta con la carga de trabajo, que es la autonomía. Uno de los indicadores que mundialmente se está viendo mucho en las gerencias legales es el employee self-service. ¿Cuántos de mis procesos contractuales son de autonomía de las áreas de negocio? Porque quizás esos modelos pudieran haberse preestandarizado de manera que ellos se autoabastecieran y justamente ellos generaran con el modelo su contrato e inmediatamente lo mandaran a firmar. ¿Qué va a pasar ahí? Que si se da esa autonomía, van a haber procesos que no van a pasar por el equipo legal, por lo tanto eso va a generar menos carga de trabajo. Entonces hay cosas que son automatizables, cosas que son parte de algo más, de dejar a la autonomía de otros, y eventualmente hay cosas donde sí se va a dar la justificación, es necesario más personas. También en el término de los tiempos, uno va entendiendo algo que yo siempre cuento esta anécdota, pero si alguien la ha escuchado, bueno, la repito porque la considero muy buena. Años atrás era un cliente de alimentos y bebidas que tenemos en Chile. Justamente él me acercaba a ellos y me decía, oye, estoy frustrado porque llego a mis comités de gerentes y todo el gerente de logística llega con un mapa en tiempo real, con telemetría, a mostrarme cómo todos los transportes están por la ciudad repartiendo el alimento. El gerente de finanzas llega con una super proyección de ventas y yo, gerente legal, llego con un PowerPoint. No soy capaz de mostrar nada. Entonces, justamente cuando uno ya es capaz de mostrar un reporte que las áreas se están demorando tanto, está ocurriendo tal cosa, uno empieza a entender mucho mejor que el área legal no es esa caja negra que algunos creen que es, sino que es otra área la que está teniendo el problema. Entonces ahí también se da algo súper interesante porque es la visibilización y uno puede dar la posibilidad a las otras áreas de automatizarse. No sé si ustedes opinan, ¿le ha pasado algo de este tipo a ustedes? Sí, muchísimo. Y también trabajar y que legal se sume a ese tipo de lenguaje o de presentaciones o reportería, ¿no? De repente es bien complicado el legal llegar con con esos reportes y presentaciones porque no están tan en blanco y negro, ¿no? En por qué se tarda un contrato una semana, 3 días y por qué otro se tarda 8 meses, ¿no? Tiene diferentes como aristas, pero también nos ha permitido eso, ¿no? Empezar a hablar ese mismo idioma y sumar a las diferentes áreas, pues más bien como invitarlos a participar en esta colaboración en la elaboración de los contratos, ¿no? Buenísimo. Ahí Carlos Andrés parece que tiene una pregunta de la audiencia. Sí, más que la pregunta y leérselas en este momento, quisieran que pudieran aterrizar por completo el concepto de reportería, y es que tenemos desbordado el chat y la zona de preguntas y respuestas, de verdad que la conversación se ha generado. Entonces, para que la audiencia también sea partícipe, finalicemos con un dato que creo que Ulises nos va a compartir y algo que finaliza la reportería, y les voy compartiendo algunas preguntas. Buenísimo. Este dato es bien importante porque nos muestra
comparándonos con nosotros mismos, con nuestra propia equipo legal, cómo hemos mejorado en la eficiencia. Y es un dato no menor, es un 37% si nos comparamos antes de una digitalización de contratos. Ahora somos 37% más eficientes. Esto porque se detectaron duplicidades de procesos, duplicidades de validaciones. Realmente ha sido mucho más eficiente, funciona mejor, es un engranaje como de reloj cuando está funcionando un proceso contractual de manera correcta y cuando somos partícipes, no solamente somos ese habilitador, sino estamos habilitándolo, facilitándolo, acompañando y siendo jugadores de esa necesidad empresarial, ¿no? Del negocio. Entonces, ahí los vamos acompañando, pues esto se traduce en esta eficiencia. Este dato lo compartíamos con José Manuel y con Carlos Andrés hace unos días, porque estamos bien felices que hicimos este análisis y pues es un 37% que de verdad es un dato bien impresionante. Estamos siendo mucho más eficientes cada vez y pues buscaremos ser más eficientes y estos puntos que mencionaba José Manuel hace un momento, donde ya las propias áreas son autónomas, ya tenemos también un par de áreas que están haciendo eso con unos procesos, también está increíble porque se vuelven pues de una manera más eficiente también esos procesos y también podemos reaccionar más rápido frente a la industria y frente a nuestros invitados de los restaurantes. Espectacular. Carlos, por favor. Bueno, sí, José Manuel. Entonces arranquemos. Tenemos preguntas tanto en la zona de preguntas y respuestas como en el chat. Voy a tomar en este momento la zona de preguntas y respuestas. Tuvimos muchas que tienen que ver con firma electrónica. Voy a finalizar con una que nos envía, nos dice que él es Paycoder, General Counsel de Mave, y nos pregunta lo siguiente. Nos dice, nos da un principio ontológico de la prueba. Creo que se remite nuevamente al tema de firma electrónica. Y la última pregunta que nos hace es, ¿cuáles son los fundamentos legales y los medios de prueba que el sistema da para que el cliente pueda afrontar cargas probatorias, hablando pues finalmente de la firma de los contratos como tal? Perfecto, bueno, no sé si quisieran ustedes decir algo primero, Ulises o Michelle. Igual si nos permiten hacer una como introducción para que ustedes mejor puedan complementarla, pero creo que realmente la firma electrónica da muchos más elementos, entendemos el principio de lo ordinario y después de lo extraordinario. Creo que la firma electrónica hoy en día en México, desde su base en el Código de Comercio, pues ya es algo ordinario. Entonces, creo que tenemos todas las herramientas, es más, hay más herramientas en una firma electrónica que en una firma autógrafa. No solamente te quedas con un par de periciales, aquí tienes toda la carga probatoria y creo que es un sistema más seguro. Y algo que nada más quiero acotar un poquito, porque habían muchas preguntas relacionadas con firmas de contratos, pero en materia laboral. Toda esta charla y realmente lo que está dentro de nuestra gestión son contratos civiles y mercantiles, ¿no? En temas laborales sabemos que puede tener ahí sus implicaciones importantes, ¿no? O delicadas. Entonces sí es algo importante que quisiera nada más compartir al foro. Perfecto, y ahí también, obviamente, desde ya, en temas más precisos, específicos, también les ofrezco que vamos a estar haciendo webinar durante el año también con Alfredo Reyes Kraft, nuestro partner, que es conocido como padre de la firma electrónica en México, doctor en Derecho, que también es el capacitador de los tribunales de justicia en México, lo que es firma electrónica, es sumamente experto en el tema. Yo sí puedo dar una respuesta a lo que se mencionó hace un tiempo, es que hoy día, tanto en la firma electrónica simple como en la firma electrónica avanzada, los servicios que entrega Webflows en su plataforma generan la prueba que se necesita para acelerar ese informe probatorio. Y acá en varios de los webinars que hemos hecho con Alfredo en su momento, presentábamos un gráfico donde justamente uno tenía cuáles eran las etapas en las que uno pasaba eventualmente a necesitar la prueba. El informe pericial de peritos es obviamente un medio de prueba, pero en México existe algo que no existe en otras normas latinoamericanas, que es la constancia de conservación. La constancia de conservación, al asegurar, primero, al realizarse por un PSC acreditado por la Secretaría de Economía, en este caso, justamente genera obviamente una prueba de integridad súper importante, porque a través de ese hash que genera el PSC, ustedes pueden comprobar la integridad del documento. Y hoy día eso reemplaza el informe pericial en muchos casos, y acelera el estado probatorio. No pasa a ser necesario el informe de prueba. Eso es algo que hemos hablado muchas veces con Alfredo. ¿Ya? Eso es lo primero que quisiera agregar. O sea, a nivel probatorio,
el principio de integridad, México entrega esta capacidad de constancia y WebDocs la tiene conectada tanto a la firma simple, pero también a la firma avanzada. Ya en el principio de atribución, justamente, como bien decía Ulises, o sea, un día una firma autógrafa, tú vas a tener que comprobar si yo hice ese dibujo, si yo uso esa fuerza para dibujar ese tipo de firma. O sea, hay una serie de cosas que son sumamente complejas de entender. Si efectivamente estaba en un día de ánimo o no, quizás firmé más fuerte que otro día. Hay cosas súper complejas de esa firma escrita a mano. En cambio, cuando uno se va a la firma simple de WebDocs y se va al proceso que genera el PSC, hay un proceso trazable que demuestra justamente quién firmó, a qué hora firmó, el sello de tiempo, el hatch, y obviamente una serie de datos del firmante. ¿Ya? Y eso, además, sumémosle que tienen toda la prueba del proceso contractual generado en WebDocs, donde justamente hubieron conversaciones, aprobaciones del contrato. Hay mucha información que además se podría aprovechar, también complementariamente hablando de todo lo... No solo es el proceso de certificación, sino también el proceso anterior de aprobación, que garantiza y da mucho más prueba de que las personas dijeron lo que dijeron en el momento concreto, ¿ya? Y que el contrato realmente fue cierto. ¿Ya? Eso es súper importante. Y la firma avanzada, obviamente, tiene la gracia de la carga de la prueba en términos de la atribución. Justamente es el que quiere, el que alega su falsedad, el que debe probar la falsedad más que lo otro. Entonces, quisiera dejar eso. Y ambos procesos son sumamente trazables y tienen, obviamente, información que se podría usar para el efecto. Pero por el solo hecho de existir una constancia de conservación, muchas veces esos casos van a ser evitables también y se va a evitar el informe pericial. Carlos Andrés, por favor. Sí, bueno, para finalizar por el momento, bueno, primero todos nuestros asistentes, desde luego estamos muy interesados y absolutamente complacidos de las preguntas que tengan respecto a firma electrónica y demás. Si el tiempo no nos alcanza, repito, hay unas salas VIP al final, pero independientemente del tiempo también en las salas VIP, podemos agendar una sesión donde podamos compartir este conocimiento y preguntarles incluso cuáles son sus necesidades específicas y hacer la consultoría con cada uno de ustedes. Avanzando un poco y volviendo a retomar el tema, Juan González nos pregunta, bueno, Ulises y Michelle, en la lámina anterior nos hablaban de la eficiencia, ¿cómo la midieron? Eso quizás es muy interesante para las áreas legales, para saber, están hablándonos de eficiencia, ¿cómo lograron medir? Sí, la eficiencia se debe medir de forma integral. Desde que nace esa necesidad en el negocio de la contratación de algún bien, de un servicio en general, desde ese momento que se identifica la necesidad, que se formaliza a través de un formulario de solicitud dentro de la plataforma, ahí empezamos a identificar los tiempos, cómo funciona ese proceso contractual hasta que se concreta la firma de ese documento, pero no nos quedamos ahí nada más. Vemos que en efecto se habilite ese proyecto, esa necesidad, y es como medimos la eficiencia. Creo que se puede medir la eficiencia como proceso en general de esa necesidad, como proceso contractual, desde que inicia una solicitud hasta que se firma, y en todos, pues prácticamente vas a tener una eficiencia, vas a tener diferentes variantes, pero nosotros lo estamos midiendo ese 37% desde que se identifica la necesidad hasta que se habilita el proyecto, desde luego pasando por el proceso, el proceso contractual dentro de WebDocs. Sí, es que igual complementando un poquito, WebDocs lleva un registro de cada una de las actuaciones en los diferentes tipos de contratos, ¿no? Cuándo se hizo la solicitud, cuándo se cargó la documentación necesaria, cuándo se le asignó a un abogado la elaboración y la revisión, cuánto tiempo se va llevando cada uno de estas etapas o hitos dentro del proceso de elaboración de contratos. Entonces eso te facilita mucho porque te quita también la carga administrativa de estar registrando como hace no mucho en Excel, ¿no? Estas hojitas de trabajo donde íbamos registrando los asuntos asignados y demás. Entonces eso realmente ya lo va gestionando de manera automática y sin necesidad de participación de ninguno de los abogados WebDocs. Entonces así es que se han estado arrojando estos datos estadísticos. Muy claro. Carlos Andrés, ¿tú quisieras hablar de otra pregunta relativa o seguimos avanzando? Yo creo que sí, seguimos, José Manuel, y si al final de la sesión nos queda algún espacio para abordar otras preguntas, lo hacemos. Si no, derechamente, pues ya vamos pasando a las salas VIP, pero continuamos por el momento. Perfecto. O sea, hablemos un poco de la experiencia con el uso de WebDocs. ¿Qué aspecto en particular, adicional a lo que ya hemos conversado, que son muchas de las cosas que se controlan en la herramienta? Hablamos de la firma electrónica, de la legalidad, de la estandarización, de la colaboración, también de la reportería.
¿Qué aspecto en particular puedes destacar en el proceso de onboarding y soporte, Ulises o Michelle, por lo que quieran comentar al respecto? En este punto, creo que aspectos que son bien importantes y por lo cual incluso estamos aquí porque de verdad estamos bien encantados con la plataforma, es que no se queda solamente en el onboarding. Realmente hemos tenido un acompañamiento durante todo este tiempo que, respondiendo igual a una pregunta que había por ahí, estamos por iniciar el tercer año con WebDocs, ya en miles de contratos que han pasado por ahí y nos han estado acompañando pues prácticamente de forma permanente en la implementación, en la mejora, en la eficiencia, en la estandarización, y regresamos a los pilares anteriores, ¿no? En cómo es custom esto, cómo se puede personalizar. Eso también es bien importante. Se adaptó a nuestras necesidades. No fue al revés. No fue nosotros a WebDocs, sino fue WebDocs con las soluciones que ofrece, cómo se pudo adaptar a nosotros y no se quedó en así funciona y así adóptalo. Y otro punto bien importante que también somos de los clientes de WebDocs que estamos constantemente aportando en esto es en el feedback y en el aprendizaje, porque damos mucho feedback referente a la herramienta, cómo funcionan los procesos en nuestra empresa, en nuestro negocio, para ver cómo se puede ir mejorando, y pues eso se refleja en un aprendizaje constante. Y a mí me emociona muchísimo y lo comparto con Michelle y con más personas del equipo, que a cada ratito hay muchos lanzamientos y eso está padrísimo porque pues nos ayudamos de más herramientas. Clarísimo. Y bueno, eso es parte también de nuestro compromiso de WebDocs, o sea, siempre estar cerca del cliente, mejorando continuamente. Hay mucho aprendizaje, todo el feedback que nos ha entregado Ulises, Michelle, y mucho que seguir aprendiendo. La verdad que este es un mundo bastante nuevo donde el feedback es constante y WebDocs tiene también procesos internos que ayudan a captar ese feedback, a documentar ese feedback y a tener obviamente procesos de priorización donde la herramienta mejora continuamente. O sea, ahí podemos jactarnos positivamente de que tenemos la capacidad de administrar bien esas buenas prácticas y ir integrándolas de la mejor manera, de la manera más prioritaria de la herramienta. Vamos avanzando entonces y hablemos un poco del futuro, ¿ya? Hacia dónde se ve el futuro en términos de PRD, la gestión de contratos. Hay mucho que se va a seguir haciendo. WebDocs también va a seguir incorporando nuevas funcionalidades y obviamente esto no para, porque los contratos de una empresa de más de 10.000 personas, con todas las líneas contractuales, la verdad que generan múltiples desafíos de conexión. Entonces, me encantaría escuchar qué se viene para PRD en el mediano y en el largo plazo. Realmente para este equipo legal en PRB siempre tenemos esta necesidad de ser lo más rápido posible, lo más sensibles a las necesidades de la operación sin perder estos controles, ¿no? O esta asesoría integral, legal y comercial. Buscamos enfocarnos precisamente a eso y en participar cada vez más en proyectos estratégicos para la empresa, a través de, aquí platican, por ejemplo, un punto bien importante, la autogestión, ¿no? Estos documentos que son relativamente sencillos y que prácticamente no requerirían más que una lectura final del abogado para validar que todo esté documentado de manera correcta, ¿no? Que no tenga diferentes interpretaciones y demás. Eso nos va a habilitar y nos va a permitir ser cada vez más un equipo pues estratégico, un asesor estratégico y un jugador clave en todos estos proyectos de Premium. Y aquí complementando un poco lo que menciona Michelle referente a cómo es este futuro empresarial para nosotros, y yo compartía con ustedes, José Manuel y Andrés, referente a estos 3 puntos, esos 3 proyectos que son estratégicos dentro del ecosistema del contrato en WebDocs. La autogestión, clave, ya la mencionaba Michelle también. Este punto ya estamos iniciando, el 2023 ya iniciamos con la autogestión en un par de áreas, entonces ya es una realidad y estamos empujando para que cada vez sea más, ¿no? En medida de lo posible que cada vez haya más autogestión. La integración con un RP, que ya nos ofrecía desde el inicio que platicamos con ustedes, esa posibilidad y esa flexibilidad de una integración con el RP que también es clave. Y por último, este proyecto que nos encanta mucho, que es también la documentación de la cadena de suministro, ya una vez que se documentó lo general, ¿no? Ver estas órdenes de compra, las órdenes de servicio, y que al final eso se refleje en un respaldo documental y también en un punto de soporte interno y de validación en un proceso del negocio, ¿no?
Y este último tema también es súper importante, ¿no? No nada más para cuestiones fiscales nos podemos dar como por no podemos estar tranquilos con la simple firma de los contratos, ¿no? Estas compras que son de gran volumen también requieren de ese soporte adicional para acreditar la materialidad de los acuerdos. Entonces, este tercer punto que comentaba Ulises también es bien importante que se implemente y que se implemente de esta manera automática. Es muy importante lo que están diciendo, porque también brevemente quiero seguir profundizando en el rol del contrato dentro de una organización. El contrato derechamente finalmente es la pieza de un puzzle de un proceso de negocio. O sea, la pieza de un puzzle de un proceso de negocio que puede ser de ventas, de compra, de recursos humanos, o eventualmente un proceso operacional, donde el contrato tiene que ser un informador y un conector. Ustedes dijeron dos cosas súper importantes, hablaron del ERP, hablaron de las órdenes de compra, han hablado de mucho de integración. O sea, autogestión yo creo que lo han dejado súper claro, cómo controlamos la carga de trabajo, pero hoy un poco, y ahí quiero robustecer el hecho de que Cuento es sumamente integrable y que puede permitir esas conexiones. En el caso de la cadena de suministro, probablemente, y aquí corríjanme, que ustedes quisieran que el contrato se firme antes de emitir la orden de compra, o eventualmente no quisieran autorizar un pago si el contrato no se encuentra vigente, o eventualmente cosas de ese tipo. Entonces, el contrato gobierna la relación, y cuando no está vigente, eventualmente lo que está escrito ahí no tiene la misma capacidad de forzabilidad o exigibilidad, perdón, de poder decir, oye, cúmpleme con esto, ya te pagué, ojo, me pagaste, pero hay un contrato no vigente, hay riesgo que se abre ahí. ¿Ya? También lo mismo en el caso de la emisión de la orden de compra, te emití la orden de compra, pero te la emití y ahora te puedo negociar más el contrato porque ya me emitiste la orden de compra. Entonces se empiezan a generar cosas de ese tipo, y es muy importante conectar el proceso. Lo mismo nos ocurre en el mundo comercial, como a través de obviamente una herramienta de gestión de ventas uno puede generar un contrato. Entonces, y eso también conecta en un lenguaje también bastante jurídico de lo que es la información precontractual. La información, o por ejemplo, la integración de la generación del contrato con información previa al proceso. Yo tengo, quizás en algún sistema se gestionó el arrendamiento de los nuevos locales y hay información relevante para esas sucursales, para generar el contrato con esas sucursales. O eventualmente en un proceso de personas, hay ofertas de salarios o hay cosas que son relevantes que están antes del contrato y que es necesario generarlas. Entonces, solo reforzar eso, el contrato es la pieza de un puzzle de un gran proceso de negocio, es el gobierno del negocio y estar informando a los distintos procesos. ¿Cómo se logra esa información? Con las integraciones. Y ahí hay un tremendo camino para seguir trabajando también con ustedes. Así que, muy claro, y bueno, no sé si quisieran decir algo más, Ulises, sobre eso, Michelle. No, pues realmente, totalmente de acuerdo con lo que comentas, pues los contratos son el gobierno del negocio, ¿no? Entonces no pueden seguirse presentando situaciones como la que comentas, ¿no? Se requiere de un pago y el contrato ya no está vigente, o quizás hay que pagar un servicio que no corresponde al que tenemos en el contrato. Ese tipo de situaciones también es parte de la reportería que nos ha facilitado WebDocs y que es bien importante tenerla actualizada y presentarla y compartirla con otras áreas, como decías, de una manera muy amigable, ¿no? O muy fácil de entender la situación. Clarísimo. Y bueno, ¿alguna conclusión, Ulises, Michelle, que les gustaría entregar sobre lo que hemos conversado, sobre todo lo que hemos hablado en estos últimos 50 minutos, que ha sido muy, muy, muy bueno? Lo agradezco mucho. En conclusiones y en los puntos de verdad bien importantes y que invitamos a todos a que lo consideren, es el tema, deben de digitalizarse. Estamos en la era de la digitalización y los departamentos, las áreas legales no se pueden quedar atrás. De verdad, creo que se debe tener una visión de futuro, pero iniciando el presente, y el presente es la digitalización. Si no es ahora, es muy probable que no sea nunca. Entonces, de verdad se debe tomar como prioridad en los departamentos legales la digitalización. Y bueno, y complemento eso que estás diciendo, y hoy día, Ulises, esto pasó de ser ya es un critical to have. Si no está digitalizado el contrato vas a ser menos competitivo. Eso es un poco una de las frases que hemos conversado con ustedes, también con otras compañías, porque finalmente tus negocios van más lento. Contratar a ese proveedor que es necesario en la continuidad operacional es más lento, hay menos comunicación, hay menos digitalización, hay menos automatización, hay menos velocidad finalmente. Y cuando una empresa es menos
es menos ágil, es menos competitiva. Y eso pasa a nivel de proveedores, pasa a nivel comercial, pasa a nivel de personas. El talento es clave y sin contrato lento pierde oportunidades. Entonces, eso es súper importante, es un activo transversal y la visión de Webdocs está en integrar justamente a ese contrato en los distintos procesos de negocio, en hacerlo visible, en hacerlo controlable, en hacerlo ágil, ¿ya? Así que solo agradecer eso y dejar ese mensaje, lo crítico que es el contrato dentro de una organización. Y muy brevemente, voy a también aprovechar de hablar de la solución. Antes de eso, no sé si Michelle, Ulises quisieron decir algo más en eso. ¿No por ahora? Perfecto. Por ahora, pero totalmente en línea contigo, José Manuel. Perfecto. Está súper claro. Yo les doy un breve repaso de lo que hace Webdocs. Ya lo han explicado súper bien Ulises y Michelle. Partiendo un poco con el propósito de Webdocs, que es conectar digitalmente organizaciones para lograr relaciones de negocios justas, eficientes y transparentes. Hoy día hablamos de relaciones de negocio, o sea, el contrato gobierna un negocio, al final del día es la manera, plasma un negocio. Entonces, nosotros justamente empujamos, o sea, automatizamos, digitalizamos, gobernamos ese negocio a través de la tecnología para lograr que sea más eficiente, más transparente, más visible y más justo al final del día, porque las partes pueden interactuar mejor, entienden mejor lo que están mirando, se llega a un contrato de mejor calidad, que al final del día impacta al propósito del negocio, que era este problema que yo citaba, el propósito de la World Commerce and Contracting. Y hoy día ese propósito se resuelve derechamente a través de este Smart Contract Ecosystem que pueden ver acá arriba en el eslogan de Webdocs, o ecosistema inteligente de contratación para la gestión y firma de contratos, que en Webdocs tiene principalmente 4 grandes pilares, ¿ya? Primero es una herramienta de gestión de contratos de punta a punta que permite controlar, automatizar todo tipo de contratos, ya sea contratos comerciales, contratos con proveedores, contratos, como hablamos ahora, real estate, inmobiliarios, financieros, de personas, con máxima flexibilidad de punta a punta, pudiendo elaborarlo de una forma más estándar, más eficiente, pudiendo interactuar con las terceras partes, pudiendo aprobar, obviamente, el contrato, pudiendo firmarlo, pudiendo acceder justamente a la información una vez que se ha firmado, de manera oportuna y rápida, pudiendo acceder a buena reportería, controlando los hitos de fechas, por ejemplo, de los vencimientos. Entonces, controlamos eso punta a punta. Obviamente entendemos, como lo hablamos recién, que ese contrato debe ser integrado a los distintos procesos de negocio. Por eso el diseño de nuestra herramienta busca conectar con esos procesos de compra, con esos procesos de venta y con los distintos procesos. Por eso que el segundo pilar de este ecosistema inteligente de contratación es la integración, además de ser una herramienta punta a punta. También nos importa mucho la colaboración y por ello, justamente ya hace algunos meses lanzamos esta interacción con las terceras partes que tiene una serie de innovaciones que se van a ir realizando, y donde de seguro con PRD vamos a poder ir probando muchas de esas interacciones, ¿ya? Y justamente en el término de las regulaciones locales, acá quiero hacer un pequeño doble clic, no solo es regulación es lo que más destacamos, pero también es servicio local. Tenemos un equipo de talento mexicano, como bien lo decía Michelle Ulises, que está muy enfocado en nuestra base de clientes, tanto en el onboarding, en el ongoing, en el soporte, y además de eso, que es súper importante mencionarlo, está en esta obsesión por entender muy bien y cumplir muy bien las regulaciones locales. En el caso de México, principalmente hablamos hoy día de la firma electrónica, contemplada obviamente en el Código de Comercio mexicano, en el Código Civil mexicano, y también obviamente en la SCFI de 2016, la NOM 151, que justamente contempla todo lo que es la norma de las constancias de conservación, además de obviamente otras normas específicas. Pero eso no solo se materializa en poder dominar la regulación, sino que también plasmarlo a nivel sistémico y poder utilizar todo ese tipo de herramientas. Y en fin, antes de me va quedando ya poco para ir avanzando a las salas VIP, mencionar que los beneficios se traducen en estos 4 grandes aspectos: acelerar los ingresos de las compañías que usan Webdocs, reducir costos a través de una contratación más eficiente, mejorar el cumplimiento, ya sea a nivel normativo o a nivel contractual, finalmente, y obviamente reducir el riesgo, por muchas de estas cosas que hablamos de la integración, de que no se me pase un plazo, de que el contrato llegue a tiempo, hay muchas cosas que se podrían materializar desde el riesgo. Esto es un buen resumen del beneficio. Webdocs va a ayudar a acelerar comercialmente la compañía, a acelerar la continuidad operacional, a reducir y automatizar, a mejorar el compliance y obviamente evitar situaciones de riesgo que son obviamente absolutamente evitables con una herramienta como la nuestra.
Y finalmente, invitar a toda la audiencia que se sumen obviamente a la base de clientes de compañías internacionales. Hoy día agradecer infinitamente a Ulises, Michelle, por su tiempo, por su preparación también, por su compromiso en todo lo que hemos conversado, y invitar también a los que nos escuchan a sumarse a esta gran cantidad de organizaciones que ya están automatizando, digitalizando sus contratos con Webdocs. Ulises, Michelle, solo agradecerles y nada, lo que necesiten de nosotros siempre vamos a estar acá. Muchas gracias, José Manuel, Carlos Andrés, gracias, que tengan muy buen día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. No sé si tú quisieras decir algo. Sí, pues a ver, se nos cumplió la hora que teníamos pactada para el webinar. Igual sabemos que muchas personas ya tienen otros compromisos. Sin embargo, ya en el chat ya están encontrando dos enlaces, muy importante. Un enlace para nuestros asistentes de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, que se conectaron a esta sesión y quieren profundizar en los temas. Ya están nuestros consultores listos para responder sus preguntas y conversar allá, entender de qué empresa vienen, cuáles son sus necesidades específicas. Y igual hay una sala específica para México, en donde de igual manera ya están nuestros consultores listos. En el chat ya tienen el enlace, es una sesión vía Google Meet, ya pueden irse conectando. Y sabemos que hay preguntas que no respondimos, como decíamos, ya cumplimos la hora, pero el mensaje principal es, estamos muy interesados en que si ahorita no pueden conectarse a las salas VIP, contáctenos o los contactamos, déjennos un mensaje y finalmente buscamos una sesión en la cual podamos entender sus necesidades y finalmente hacer la consultoría que nos gustaría al detalle, porque pues el tiempo hoy ya se nos acabó, la conversación estuvo demasiado fluida. Y bueno, pues José Manuel, Ulises, Michelle, de verdad, qué Coffee Talk tan agradable, qué buena conversación. Desbordamos las preguntas, no tuvimos el tiempo para abordarlas todas, pero estamos interesados y seguramente los vamos a buscar también para poderlas ir contestando a medida que ya salgamos de esta sesión. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos y bueno, invitarlos a la sala VIP para que puedan ir obviamente abordando cualquier duda que hayan tenido durante el webinar. Y repito, agradezco infinito a Michelle, a Ulises por todo el compromiso, por toda la información, y repito el compromiso de Webdocs con PRD y poder seguir obviamente creciendo juntos. Muchísimas gracias, José Manuel. Igualmente ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias, que les vaya muy bien y seguimos en contacto. Gracias, buen día.